Dice, 1 Samuel capítulo 3, versículo 1, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Jehová. Llamó a Samuel y él respondió, heme aquí, donde estaba el arca de Dios, y antes de que la lámpara de Dios fuera apagada, versículo 4, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Versículo 5, y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así que se fue Samuel y se recostó en su lugar, y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo cosa en Israel, que quien la oyere le retenerán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que le he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Versículo 15, y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión de Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo, hijo mío, Samuel. Y él respondió, heme aquí. Y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me lo encubras, así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel le manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le parece. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a la tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Vamos a orar. Señor, tenemos un pasaje sublime, un pasaje muy importante en la Biblia, y tenemos mucho que aprender. Tú has puesto este récord histórico para nosotros en tu palabra santa, para que aprendamos la lección, para que podamos examinar nuestro corazón y decir, heme aquí. Que podamos escuchar de ti. Cuando abrimos la Biblia para escudriñar tu palabra, es la forma más alta de la adoración. Es cuando tú estás siendo exaltado, porque nosotros subyugamos nuestro ser, nuestra vanidad, nuestro orgullo, y decimos, Señor, háblanos, ministranos. Señor, te pedimos por todas las iglesias a nuestro alrededor que están haciendo la exposición y la enseñanza de tu palabra, que no están tomando nada más sermonitos pequeños, pero que están repasando la instrucción de tu palabra. Te pedimos por las iglesias que podemos, Señor, nosotros contribuir y apoyar financieramente. Te pedimos por la iglesia de Tecate, te pedimos por el pastor Armando y por su esposa, Señor. Te pedimos por la obra en Landers, los otros ministerios que apoyamos, los ministerios misioneros, tanto como aquellos ministerios, Señor, evangelísticos. Te pedimos, Señor, por la nación de Israel. Esta semana hemos visto más atrocidades que han ocurrido
del grupo terrorista Hamas en contra de Israel. Pedimos que tú sigas guardando y protegiendo a tu pueblo Israel, Señor. Sé con ellos, sé su rescate. Señor, que ellos encuentren al Mesías, que han rechazado, que ellos, por tu gracia y tu misericordia, puedan ver que tú eres la respuesta, tú eres la solución. Te pedimos por nuestro gran país en el que vivimos. Yo sé que muchas personas se quejan, muchas personas siempre tienen algo de qué estar, Señor, quejándose, pero realmente este es un gran país. Y tú nos has traído hasta aquí, Señor. Pedimos que tú bendigas a nuestro gobierno, a nuestros líderes, que hagan decisiones basadas en las cosas que te complacen a ti. Que esas sean las pólizas que estemos viendo, Señor. Protege a aquellos que son amantes de la justicia, que tienen temor de Dios. Te pedimos por las Fuerzas Armadas. Algunos de nuestros hijos, Señor, algunos de nuestros jóvenes están sirviendo. Pedimos que los traigas con bien. Te damos gracias, Señor, por aquellos que protegen nuestras vidas y nuestras pertenencias, la fuerza policíaca de las ciudades a nuestro alrededor. Algunos de ellos quisieran, Señor, estar en un servicio el domingo por la mañana, pero no pueden, Señor. Ellos están sirviendo al pueblo y sirviéndote a ti, Señor, a través de la protección que nos ofrecen. Sé con ellos. Señor, te pido que si no te conocen a ti, vengan a la salvación. Y si te conocen, Señor, te pido que tú los sigas guardando y protegiendo. Te pedimos por aquellos que están, Señor, siempre en nuestra protección. Te amamos, te bendecimos. Señor, háblanos a través de tu palabra. Cuando tu palabra habla, tú hablas, Dios. Bendice tu verdad. Tu palabra es verdad. Bendecimos tu nombre y te exaltamos en el nombre de Cristo Jesús. Todos juntos decimos amén. Vamos a tomar asiento. El pastor Mario me ha pedido cubrir una vez más. Como saben, tuvo un pequeño tiempo de refrigerio, ya está por regresar. Así que yo sé que lo esperamos con ansiedad, pero egoístamente para mí siempre es un gran honor y gran gusto personal estar con ustedes. Vamos a repasar, hace 2 semanas que estuve con ustedes, estuve compartiendo acerca del primer libro de Samuel, capítulo 2, hoy estamos en el capítulo 3, y les compartía que el libro de primera y segundo de Samuel, en el primer texto, en el texto original hebreo, simplemente es un libro. No hay primera y segunda de Samuel, simplemente es el libro de Samuel. Es una transición desde los jueces a la monarquía de los reyes. Y Samuel fue el último de los jueces, nos dice primera de Samuel 7:6, pero también Samuel era un sacerdote de la tribu levita en primera de Samuel 10:8, pero también Samuel es un profeta en primera de Samuel 3:20. Samuel es el puente desde la vida de Sansón hasta el rey David. Y es muy importante porque Samuel viene a ungir al primer rey Saúl y después tiene la oportunidad de ungir al rey David, un varón conforme al corazón de Jehová. David es de la tribu de Judá y el Mesías, Jesucristo, también es descendiente de la tribu de Judá. Y por eso entendemos que Jesús es el león de la tribu de Judá, como nos lo enseña Apocalipsis 5:5, donde dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. En 1 Samuel capítulo 2, del versículo 12 al 36, hace 2 semanas vimos acerca del pecado de los hijos de Elí. Así que Elí era el sumo sacerdote durante esta temporada, pero tenía 2 hijos que eran Hofni y Fineas, y eran grandes pecadores que no respetaban los sacrificios. Si recuerdan, cuando la gente venía al tabernáculo a ofrecer los sacrificios de carne, se cocía la carne y se le daba la parte que tenía más grasa, se le daba al Señor como un sacrificio quemado de olor fragante. Pero ellos lo que hacían es que a la fuerza tomaban la carne con un tenedor grande y lo tomaban y decían, dámelo. ¿Por qué? Porque la querían asar o porque la querían quizás vender en el mercado. Y esa no fue la instrucción que Dios había dado para el sacrificio. Sí, cierta parte de la carne le pertenecía a los sacerdotes para su sustento, pero no era para que se pusieran a robarle la ofrenda a Dios o para que se pusieran a comerciarla.
Aparte de eso, estos hijos del gran sacerdote, el sumo sacerdote Elí, se estaban acostando con las mujeres del templo. Estas eran mujeres voluntarias que venían a ministrar, que venían a servir al Señor y ayudarle a los sacerdotes levitas, pero ellos estaban abusando de ellas sexualmente. Entonces la furia de Dios se enciende y Él le trae la sentencia a Elí en el capítulo 2 y le dice que se va a quedar ciego y que sus 2 hijos van a morir en el mismo día y que ninguno de su descendencia va a tener una vida larga y últimamente van a ser removidos del sacerdocio. Así que es una sentencia severa y es lo que hemos visto en el capítulo 2, de que Elí y sus hijos han quedado descalificados. Primera de Samuel 2:35 dice, y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Jehová le dice, ya estuvo, ya terminé contigo, ya te descalificaste, vas a quedar despedido y yo me voy a conseguir un sacerdote que haga lo que tú no pudiste hacer. ¡Wow! ¡Qué dolorosas esas palabras! ¿Te imaginas en el lugar de Elí? Ni siquiera vino Jehová a hablarle directamente a Elí. Mandó a alguien más. Dice el segundo capítulo de Primera de Samuel que mandó a un varón de Dios para darle esta palabra al sumo sacerdote. Ni siquiera nos da el nombre de este varón. ¿Te imaginas la vergüenza del sumo sacerdote de que un varón sin nombre venga y te diga, quedas despedido, Dios te ha despedido, has quedado descalificado, vas a morir ciego, vas a sufrir porque tus hijos fracasaron? Y un don nadie viene a decirte eso porque como sumo sacerdote estás tan desconectado de Dios que ni siquiera va a hablar contigo. ¡Qué triste! Ese es el contexto de donde entramos ahora al capítulo 3. Y el pensamiento del pasaje, aquí nuestro pastor principal me ha enseñado a siempre encapsular el pasaje que vamos a cubrir en 1 o 2 enunciados, y a eso le llamamos el pensamiento, o el pensamiento del pasaje, diríamos algunos, la moraleja, ¿verdad? Dice, heme aquí, Dios te llama, y si respondes en humildad, caminando en obediencia, Dios usará tu vida para su gloria y para bendición de otros. Heme aquí es una frase clave en este capítulo y tengo un bosquejo de 4 puntos. Primero tenemos que Jehová llama a Samuel en 1 de Samuel 3, del 1 al 10. Después tenemos número 2, que Dios habla con Samuel. En 1 de Samuel 3, del versículo 11 al versículo 15. Número 3 tenemos Samuel declara la verdad. 1 de Samuel capítulo 3 del 16 al 18. Y 4, Jehová está con Samuel. 1 de Samuel 3, 19 al 21. Y yo sé que tengo 4 páginas de notas y están bien tupidas de información. Y esas son nada más las notas de la congregación que vamos a tener en la pantalla para la congregación. Pero si quieres estas notas puedes descargarlas. Tenemos la aplicación de la iglesia, CC Rialto. Puedes ir a tu tienda de Google o de Android o de Apple y puedes descargar las notas digitalmente. Puedes recibirlas a la entrada si todavía tienen copias, o puedes ir al internet, a la página de ccrialto.com, español, y encontrar las notas. Es mucho material, pero damos espacio ahí para que pongas lo que el Señor te está mostrando, otra referencia de la que te recuerdes, porque queremos que crezcas. Por eso queremos exponer la palabra de Dios versículo por versículo, capítulo por capítulo, porque es una dieta sana de la palabra de Dios. Y el Señor empieza a transformar nuestra mente, nuestro corazón y nuestro comportamiento. Ese es el resultado de la palabra de Dios. Jehová llama a Samuel, punto número 1, versículos del 1 al 10. ¿Sabías tú que la revelación es instructiva? La revelación te enseña, pero la revelación también trae una responsabilidad de aplicar lo que hemos aprendido, ¿verdad? Diría
en la película del Hombre Araña, con gran poder viene gran responsabilidad. Y tenemos la responsabilidad de aplicar lo que aprendemos. Nos dice la primera parte del versículo 1, primera de Samuel, dice, en capítulo 1, la primera parte dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en la presencia de Elí. Versículo 2. La segunda parte dice, en primera de Samuel 2, 11, dice la segunda parte del versículo, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Establecemos un patrón. En 1 Samuel 2:18 dice, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod y de lino. 1 Samuel 2:21, la segunda parte dice, y el joven Samuel crecía delante de Dios. Capítulo 2, versículo 26 dice, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Así que iba creciendo, y la palabra de Jehová en nuestro capítulo 3 escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Simplemente Dios no estaba comunicándose con el hombre. Es lo que nos dice el pastor Chuck Smith. Era un tiempo de silencio, quizás porque Elí no estaba enseñando y no estaba cumpliendo con su trabajo de enseñar la palabra de Dios, y porque el sumo sacerdote quizás no estaba teniendo esa comunión con Dios. Pero también era un tiempo de la dureza del corazón de todo el pueblo. Cuando tienes la cabeza dura no te entra la nueva información, ¿verdad? Y cuando tienes el corazón duro, tampoco no tienes compasión, no tienes esa sensibilidad para escuchar de Dios y ser transformado por Dios. Es un tiempo también de corrupción entre los sacerdotes. Vemos que Elí era corrupto, quizás no directamente, pero porque permitía la corrupción y él era el responsable, entonces él era culpable. Dios habla cuando el pueblo se humilla y está dispuesto a obedecer. Esto me acuerda de 2 de Crónicas 7:14. Este versículo dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Necesita el pueblo tener ese corazón que dice, me arrepiento, me humillo ante ti, Señor. Por favor, Señor, ten piedad, reconozco mi pecado. Versículo 2 dice, aconteció un día que estando ahí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. Nos dice que Elí ya estaba quedando ciego, físicamente no podía ver y quizás espiritualmente tampoco podía ver. Es casi como que la ceguez física es un resultado de la ceguez espiritual que está experimentando. En el capítulo anterior de 1 Samuel 2:33 dice, el varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Está cumpliendo exactamente la profecía que el varón de Dios le había traído a Elí, conforme Dios lo había dictado. Pero ¿sabías que la edad de Elí no era lo que lo hacía frágil? O más bien dicho, su edad lo hacía frágil, pero lo que lo hacía un líder débil era su inhabilidad de castigar el mal. Puedes ser avanzado en la edad y quizás seas más débil en tu cuerpo, seas frágil. Pero lo que te hace débil es no poder castigar el mal y dividir la justicia de la injusticia y el pecado de lo que no es pecado. Versículo 3 de 1 Samuel 3 dice, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, o sea, antes de amanecer, la oscuridad. Vemos el primer llamado, versículo 4, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Noten que lo primero que hay aquí es una buena actitud. La actitud es tan importante. Porque si alguien te llama y tú dices,
¿En qué te puedo servir? Las palabras están correctas, pero la actitud está errónea. Pero si alguien te habla y tu actitud es, ¿qué necesitas? Heme aquí. Él escucha la voz primero y él dice, heme aquí. La obediencia y la disponibilidad de servir comienza con la actitud. No podemos divorciar la actitud, es decir, el corazón de nuestro servicio. Tiene que ser una actitud positiva. Si renegamos en el trabajo, entonces ¿qué? No lo estamos haciendo bien. Si renegamos cuando servimos, no estamos sirviendo de corazón. Servimos por obligación. Y muchas veces requerimos no un cambio de trabajo, no un cambio de escuela, no un cambio de ministerio, sino que un cambio de actitud, un cambio de corazón. Samuel se une a un grupo de líderes exclusivos cuando dice, heme aquí. Abraham, en Génesis 22:1, Dios le ordena a Abraham que sacrifique a Isaac, y antes de hablar con él, dice Génesis 22:1, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, y él dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Génesis 46:2, y habló Dios a Israel en visiones de noche, y dijo, Jacob, Jacob, y él respondió, heme aquí. Después a Moisés, en Éxodo 3:4, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de un medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, 2 veces. Y dijo, heme aquí. Y Isaías 6, versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y a quién irá por vosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, heme aquí. Vemos en Hechos 9:10, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. ¿Ves el patrón? El Señor utiliza hombres y mujeres que dicen, heme aquí, yo iré, heme aquí, Señor, heme aquí. ¿Cómo puedo servir? David Gusick señala el heme aquí, quiere decir aquí estoy. Y no es porque Dios no pueda encontrarte. No te está diciendo dónde estás, aquí estoy. Oh, ok, ya te veo. El Señor sabe exactamente dónde estás. El Señor quiere escuchar dónde está tu corazón. El Señor sabe dónde está tu corazón, pero Él quiere que tú veas la realidad de tu corazón y la realidad de tu actitud. Versículo 5 dice, y corriendo luego Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Primero escuchó el llamado y ya dijo, heme aquí. Ahora físicamente está yendo hacia Elí, corriendo, y dice, heme aquí, ¿para qué me llamaste? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo servirte? Tengo una historia de cuando estaba creciendo. Era supuestamente muy servicial cuando era niño. Me llamaban y nada más tenían que llamarme una vez, iba corriendo. Aquí estoy, ¿verdad? Eso se me pasó conforme fui haciéndome un poco más joven, me hice más renegón y un poco menos servicial, ¿verdad? Pero qué lindo cuando tienes un niño que le dices, oyes, y hey, ¿qué puedo hacer? Aquí estoy. No tienes que estarte repitiendo. Y me imagino que Samuel nos dice la palabra y los históricos que era joven, no sabemos qué edad tenía, pero todavía era joven. Algunos dicen que 12 años, algunos dicen que era menor de eso, pero él corre hacia Elí. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo servirte? Samuel sabe que Elí se está quedando ciego. ¿Te imaginas? Quizás se va a tropezar, quizás necesita ayuda a ir al baño, no sé qué necesita, pero yo voy a ir corriendo antes de que algo pase y le voy a ayudar. Y él dijo, yo no te he llamado, vuélvete y acuéstate. Y se volvió y se acostó. Versículo 6 tenemos el segundo llamado. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo, heme aquí. No le contesta desde la cama, ¿qué quieres?
No le dice a Alexa que se conecte con su cuarto para decirle y comunicarle. No le manda un texto por teléfono para decirle, ¿qué se te ofrece? No, él va con él en persona y le dice, ¿para qué me has llamado? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo servirte? Como cuando vas a Chick-fil-A y les dices gracias. ¿Y qué te dicen? El placer es mío. Te dicen, my pleasure. Te sirven con gusto y alegría y dices, quiero regresar aquí. No me gusta tanto la comida, pero mira el servicio que tienen, es ejemplar. En cambio, vas a otros lugares y ahí te dicen cómo te vas a comer la comida. ¿Verdad? Les dices, mis tacos tienen cebolla. Y te dice, sí. ¿Verdad? Vas a Chick-fil-A y te dice, no, pues que me dieron el sándwich equivocado. Y casi empiezan a orar por ti. Y empiezan a arrepentirse y empieza un servicio de iglesia, ¿verdad? Casi llega el Espíritu Santo ahí, ¿verdad? ¿Qué diferencia la actitud? Aquí la actitud de Samuel es ejemplar. Dice, ¿cómo? ¿Qué puedo hacer para servirte? Necesita ayuda. Y él dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Versículo 7, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Samuel tenía la actitud correcta y el corazón dispuesto a servir, tenía la entrega, tenía la devoción, pero aún no tenía una relación personal con Dios. Dice que ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Quiere decir que no podemos nacer religiosos y tener una relación automática con Dios. Dios se nos tiene que revelar. Dios tiene que entrar a nuestro corazón. Y quizás se te revela cuando la palabra es instruida, cuando alguien te comparte el evangelio, cuando te das cuenta que Dios es real, que eres un pecador, que necesitas a Jesucristo y su salvación, la oferta de redención, y tú decides decir, Señor, perdóname, entra a mi corazón, tú compraste el precio de mi pecado, yo te pertenezco, quiero seguirte y servirte. Quizás Dios se te ha revelado y por eso tú caminas con Él. Y si no se te ha revelado y no tienes una relación personal con Él esta mañana, tienes que escuchar su voz y venir a Jesús, al pie de la cruz, porque Él tiene el poder para cambiarte, para perdonarte y darte una vida magnífica con propósito. Y Él dijo, hijo mío, no he llamado, vuelve, acuéstate. Pero tenemos el tercer llamado aquí en el versículo 8, la primera parte de 1 Samuel capítulo 3. Dice, Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí. Una vez más, ¿para qué me has llamado? Samuel es consistente, heme aquí, listo, calisto. ¿Para qué me has llamado? ¿Cómo puedo servirte? Vimos que Samuel es una persona consistente, predecible en su consistencia, en su dedicación. No dice, otra vez el viejo loco me está llamando, va a estar soñando algo, me va a quedar dormido. No, él se levanta y dice, heme aquí. No dice, ya me llamó 2 veces más, esta vez ha de estar escuchando cosas. No, él va y dice, heme aquí. Entonces Elí entiende que Jehová llama al joven. Finalmente comprende Elí que Dios está haciendo algo. En el versículo 9 dice, y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Es triste que Elí ya no pueda escuchar la voz de Dios. Es triste que Elí no puede ser parte de lo que Dios está haciendo. Se empieza a resignar quizás. Estoy descalificado, pero Dios tiene algo especial para este muchachito. Y dice, cuando te hable, di, aquí estoy Jehová, habla, quiero estar atento. Fue y se acostó en su lugar. ¿Sabes que Dios confirma su llamado a veces en ocasiones múltiples? Cuando el Señor te está dando una dirección, cuando el Señor te está enseñando algo. Yo tengo mucha precaución en decir, el Señor me dijo, porque no quiero que sea un impulso de la carne y no quiero que sea un impulso emocional. Porque si yo digo, el Señor me dijo y el Señor no me dijo,
que me parta un rayo. Cuidado con esas palabras. No quiero usar el nombre de Dios en vano. A veces es bien claro cuando el Señor te muestra su voluntad. Y sí, el Señor te muestra su voluntad de acuerdo a su palabra. El Señor te muestra su voluntad de acuerdo al liderazgo espiritual de la iglesia. Y el Señor sí te habla en una voz calladita que apenas puedes escuchar. Y dice, Señor, ¿eres tú o no eres tú? Entonces lo confirmas con su palabra, lo confirmas con las puertas que abre, con las puertas que cierra en tu vida. A veces, Señor, tengo miedo de ir a otro trabajo. Parece que es donde tú me estás dirigiendo, pero tengo miedo. No quiero afectar a mi familia de una forma negativa. ¿Esto es lo que tú quieres? Señor, ayúdame. Señor, ¿qué carrera? ¿Qué escuela? Señor, ¿con quién me caso? Son decisiones grandes y da temor. Entonces, quieres dar un paso en fe, pero necesitas un poquito de ánimo para confiar en el Señor. Yo he sido bien claro con el Señor a veces y yo le digo, Señor, tú sabes que yo soy torpe. En una palabra más fuerte, Señor, tú sabes que soy estúpido. ¿Y por qué digo eso? Yo sé que puede insultar a algunos, porque algunas de las decisiones que he tomado en mi vida lo han revelado. ¡Qué tonto! ¿Cómo? Por favor. Y a veces es bueno venir ante el Señor y decir, Señor, tú sabes que soy a veces un poco inepto, a veces un poco necio, a veces un poco torpe. Y no sé qué es lo que tú quieres aquí. No sé qué deparas para mí. Y mis decisiones van a afectar a varias personas. Van a afectar a mi familia, van a afectar a mis hijos. Entonces, no sé. No encuentro paz, pero no voy a encontrar esa decisión nada más en mi sentimiento. Así que por favor cierra una puerta. Ciérrala en mi cara aunque me duela, aunque sea no. O abre la puerta y dame la fe y la fuerza para dar un paso enfrente en fe. Porque a veces el Señor requiere los pasos de fe y a veces el Señor requiere la obediencia. Es como cuando en Lucas 5, 4 y 6 tenemos la pesca milagrosa, donde Él dice, avienta la red. Señor, pero ya estuvimos por allá y no salió ningún pescado. Echa la red. Lucas 5, 4, 6 dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. A veces es cuestión de obedecer. Ok, Señor, en tu palabra voy a echar la red. Al fin de el Evangelio de Juan, tenemos el libro 21, versículos 6 y 8. Algo similar, Jesús se aparece a sus 7 discípulos y les dice, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. ¿Quién más podría hacer eso? Es el Señor. A veces el Señor te pone en situaciones donde el favor de Dios es innegable. Si tienes el trabajo que tienes, dices, yo no tengo el doctorado, yo no tengo la maestría, yo no tengo la capacidad, yo no tengo la preparación, pero tienes el favor de Dios. Si el Señor está contigo, ¿qué pasó con José? El Señor lo ascendió. Si el Señor está contigo, ¿qué pasó con Moisés? El Señor lo ascendió. Si el Señor está contigo, estamos viendo en Samuel. Es el favor del Señor lo que necesitas en tu vida. Y el favor del Señor viene cuando tú dices, heme aquí, aquí está tu siervo. Instrúyeme, enséñame, háblame, ¿qué puedo hacer? Versículo 10 dice, y vino Jehová y se paró. Se paró. Es como que vino y hizo una aparición física. Yo no leo que dice, habló y él lo escuchó. Dice vino y se paró. Llamó como las otras veces. Lo llamó por su nombre, Samuel, Samuel. Así como lo hizo con algunos de los otros
ejemplos que leímos anteriormente. La palabra de Dios se le está revelando a Samuel en persona y entonces Samuel dice, habla porque tu siervo oye. Exactamente como Elí le había instruido, él sigue las instrucciones al pie de la letra. ¿Sabes que es importante que un discípulo, un cristiano, un siervo de Dios siga instrucciones al pie de la letra? Así es como uno establece el patrón de que puede ser confiable, de que uno es fiel, de que uno es consistente. En el trabajo, si tu patrón sabe que tú puedes seguir las instrucciones al pie de la letra, el patrón sabe que él puede confiar que tú vas a hacer las cosas exactamente como él las haría o como el manual lo indica. El patrón sabe que te puede confiar el taller porque las cosas se van a llevar a cabo como si él estuviera ahí. Claro que hay tiempo después de que has sido probado, de que eres fiel y que eres capaz, donde tus opiniones empiezan a ser escuchadas y cuentan, porque quizás tus opiniones o sugerencias o tu experiencia nos indique una forma mejor de cómo hacer las cosas y estamos abiertos a escuchar lo que tengas que decir. ¿Por qué? Porque eres fiel, porque eres consistente, porque conoces el trabajo y porque en tu corazón sabes lo que es mejor y tienes el mejor interés de la compañía en mente cuando sugieres estas cosas. Así que es importante que el cristiano siga las instrucciones al pie de la letra. Vemos que Samuel es un buen ejemplo de esto. Dice, habla porque tu siervo oye. No nada más dice, heme aquí, sino que no nada más estoy listo para servir, sino que estoy listo para aprender. Instrúyeme. Tu siervo está atento. Las palabras son vacías cuando no tienen un impacto eterno. Todos tienen palabras. Los maestros tienen palabras. Los presidentes tienen palabras. Los entrenadores tienen palabras. Los jefes tienen palabras. Incluso los predicadores pueden tener muchas palabras, pero son palabras vacías si no tienen un impacto eterno, en tu destino eterno, en tu relación eterna con Dios. ¿Sabes que la palabra de Dios impacta, transforma, limpia, nos instruye? Hebreos 4 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de... ¿Y cómo saben eso? Porque han sido instruidos. La palabra es viva, eficaz, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Segundo punto, Dios habla con Samuel 3:11, y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, a quien le oyere le retiñirán ambos oídos. Esta frase, le retiñirán ambos oídos, la frase señala un juicio severo. Dice, van a quedar aturdidos de los oídos. Aparece en Jeremías 19:3, dirás pues, oíd palabra de Jehová, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que lo oyere le retiñirán los oídos. El juicio de Dios. En 2 de Reyes 21:12 dice, por tanto así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, he aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al tal que lo oyere le retiñirán ambos oídos. Y es lo mismo que Jehová le está diciendo aquí a Samuel. Estoy haciendo algo y es tan grande y tan impactante que cualquiera que escuche le retiñirán ambos oídos, no nada más uno. A veces uno escucha el y es nada más un oído, ¿verdad? Él está diciendo, no, esto va a ser impactante, ambos oídos les van a retiñir. Versículo 12 dice, aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Comenzó el juicio desde el capítulo 2. Y déjame decirte que lo lleva a cabo hasta el capítulo 4 de Samuel. Y es un juicio severo. Primera de Samuel 3:13 dice, yo le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Él sabe exactamente por qué, no tenemos que ir en detalle, Samuel, pero sépase que yo voy a cumplir mi palabra y voy a cumplir mi palabra y mi promesa con justicia. No hay necesidad de entrar en más detalle. Elí sabe que ha hecho mal.
el pueblo le reporta el mal, Elí sabe lo que está sucediendo, incluso Dios le manda un varón en el capítulo 2, pero aquí sí le comparte Dios un poco, dice, porque sus hijos han blasfemado a Dios y Él no los ha estorbado. Nueva Traducción Viviente dice, le advertí que viene juicio sobre su familia para siempre, porque sus hijos blasfeman a Dios y Él no los ha discipulado. No los podría disciplinar quizás como hijos adultos. Ya no puede decir, vénganse para acá, déjame quito el cincho y aquí nos arreglamos. Quizás como hijos adultos ya no puede hacer eso, pero como su jefe, como sacerdote principal, sí los puede remover. Pero no lo hace. Hubo cierto tiempo entre el segundo capítulo y esta porción donde tuvo tiempo Elí de remover a sus hijos. Primera de Samuel 2:29 dice, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Has honrado a tus hijos más que a mí. Ese es el problema. Engordados de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordados de lo principal de todas las ofrendas de Israel. Nueva Traducción Viviente dice, pues tú y ellos han engordado con lo mejor de las ofrendas de mi pueblo Israel. ¿Sabías que Primera de Samuel capítulo 4 versículo 18 nos dice que Elí era viejo y demasiado gordo? El Señor le está diciendo, vas a estar ciego y no vas a estar en buena salud ya. Y eso lo cumple en el capítulo 4. Versículo 14 dice, por tanto yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Noten que nuestro pecado siempre tiene consecuencias a otras personas. Y eso lo vamos a ver más en el capítulo 4. Despreciaron las ofrendas y Elí amó a sus hijos más que ni a Dios porque no los disciplina. La mentira de que nunca es demasiado tarde no es una gran verdad, porque hay ocasiones donde sí es demasiado tarde. Y esta es una de ellas. Versículo 15 dice, Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Era quizás una de sus tareas. Cuando llegaba la mañana, empezaba a salir el sol, empezaban a cantar los gallos, ¿verdad? Abría las puertas. ¿Te imaginas la luz del sol entrando hacia el templo? Era una de sus tareas. Vamos al versículo 16. Llamado pues Elías Samuel, dice, hijo mío, Samuel. Y él respondió, heme aquí. Mira cómo no cambia su actitud. El Señor le ha dicho, voy a terminar con Elí, voy a remover al jefe. Sin embargo, Samuel todavía trata a Elí con respeto. Y Elí le dice, hijo mío, ven acá. Elí fracasó como padre. Y es como que encontró una segunda oportunidad con Samuel. Y a veces sucede eso, que fracasamos con nuestros primeros hijos, ¿verdad? Y a veces el último hijo quizás lo criamos mejor o peor. O a veces inventamos nuestra técnica cuando somos abuelitos. Decimos, voy a hacer las cosas diferentes. Vemos que aquí Samuel dice, hijo mío, y él dice, heme aquí. Elí le dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me lo encubras, así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que él habló contigo. Qué triste lugar, ¿verdad? Qué difícil. La única comparación que tengo similar es como si viniera el director de operaciones nacional y viniera y te hablara y te dijera, ¿sabes qué? Voy a despedir a tu jefe y ha fallado y la responsabilidad va a caer sobre ti. Y al siguiente día regresas al trabajo y tu jefe te dice, ¿cómo te fue la junta? Si fuiste fiel a mi liderazgo, te ruego que me digas la verdad y no me lo encubras. Jefe, esto es lo que va a pasar. Ese es el único ejemplo comparativo que encuentro, pero está muy lejos de la realidad. La realidad es mucho más triste para Elí. La verdad duele
Versículo 18 dice, y Samuel le manifestó todo sin encubrirle nada. La verdad duele, pero el cristiano tiene la responsabilidad de hablar la verdad en amor, porque el pecado es el pecado. Y vivimos en un mundo que encubre la verdad para suavizar la realidad. La homosexualidad no se llama homosexualidad, le decimos un estilo de vida alternativo. El adulterio no le decimos adulterio, le decimos tener un amante. Qué triste, ¿verdad? Gálatas 5, 19 al 21 nos da una lista de las obras de la carne. Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes de estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero encontramos nombres alternativos para todas estas actividades en esta sociedad y a veces los cristianos se rehúsan a denunciar el pecado y corregir al hermano. ¿No lo quieres ni corregir al hermano de veras? La cosa de amor es corregir. Nadie quiere hablar la verdad para no ofender a los demás. Muchos se rehúsan a hablar de religión y política. ¿Has encontrado que esa es la póliza en algunos lugares de empleo? O cuando tienen las reuniones familiares, ¿verdad? Dice, yo no hablo ni de religión ni de política. ¿Sabes que los cristianos tienen el privilegio de poder hablar de las pólizas polémicas políticas? Y decir, mi convicción no viene de la política, mi convicción viene de lo que dice Dios. Y como cristiano tengo la responsabilidad de votar por las cosas que son importantes a la palabra de Dios y a Dios. Por ejemplo, ¿cómo no voy a hablar de la política si la política está dictando el aborto? Entonces tengo que tomar la posición que Dios toma, donde dice que la vida es preciosa. Entonces sí voy a hablar de política y sí voy a apoyar a líderes que sean temerosos de Dios y que quieran hacer lo que es justo basado en la palabra de Dios. Dicen, no quieren hablar de religión, pues ¿por qué crees que hay tanta ignorancia acerca de la palabra de Dios? Porque nadie quiere hablar de la religión, incluyendo los cristianos, por mieditis aguda. Por mieditis aguda no quieren hablar del Evangelio de Jesucristo y decir que Jesucristo fue el único que dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida. Nadie viene al Padre sino por medio de mí. Jesús fue el que dijo, si me has visto a mí, has visto al Padre. Y por eso lo crucificaron, porque se hizo uno con Dios. Pero nadie quiere hablar de religión, entonces nadie quiere hablar de la verdad. Eso de que vamos a llevárnosla bien y no hay que hacer que nadie se incomode es una gran mentira. Porque la gente se va al infierno en bolas, en obscuridad y sin sabiduría, porque han creído las mentiras, porque el cristiano no ha proclamado la verdad. El cristiano tiene que hablar la verdad, pero también tiene que hacerlo con amor. Es importante tener tacto y es importante tener compasión. Es lo que hemos visto que Jesús ha modelado. Mateo 5, 13 al 16 nos dice que nosotros somos la sal de la tierra y la luz del mundo. ¿Sabes que la sal preserva alimentos, da sabor, neutraliza malos olores, derrite el hielo, hace que las heridas duelan, pero a la vez sirve como remedio para limpiar y cicatrizar las heridas? Y eso fue algo que se usaba desde el tiempo de los egipcios, de los griegos y de los romanos. ¿Has escuchado la frase, no le eches sal a la herida? A veces era bueno echarle sal a la herida para sanarla. Y sabes que la luz expone y también ilumina. Pero también la luz ilumina nuestro sendero. Es importante hablar la verdad de Romanos 3:23, que dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. La verdad de Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. La verdad de Romanos 5:8 que dice, Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La verdad de Romanos 10:9 al 10 que dice que si confesas con tu boca que Jesús es el Señor y si crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación.
No podemos extender las nuevas del Evangelio, las buenas noticias, las buenas nuevas, es lo que quiere decir la palabra Evangelio, sin mencionar las malas noticias. Porque sin malas noticias no hay buenas noticias. Versículo 18 dice, entonces él, Elí, dijo, Jehová es, que haga lo que bien le pareciere. Se resigna, Él es Dios, que haga lo que Dios tenga que hacer. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios va a juzgar a Elí y a sus hijos. Punto 4, versículo 19 al 21 dice, Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Nueva versión, traducción viviente dice, el Señor estaba con Samuel mientras crecía y todo lo que Samuel decía se cumplía. Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Oh, tan importante que Dios esté conmigo. Hay una canción que me gusta mucho en español que dice, quédate Señor, ya se hace tarde. Yo tengo un corazón para morar. Oh, que el Señor sea con nosotros y que se quede con nosotros. Que caminemos con Él, que permanezcamos con Él, como nos dice el Evangelio de San Juan. Para que tengamos esa conexión. 20. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Dios. Nueva traducción viviente. Entonces todo Israel, desde Dan en el norte hasta Berseba en el sur, supo que Samuel había sido confirmado como profeta del Señor. ¿Sabes que es una distancia de 144 millas desde la parte del norte de Dan a la parte del sur de Beerseba? 144 millas. Una región grande. En tan corto tiempo todos sabían ya que Jehová estaba con Samuel y que él era un profeta fiel. 21 dice, y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Siguió apareciéndose en Silo, es lo que dice la Nueva Traducción Viviente, y le daba mensajes a Samuel allí en el tabernáculo. Después de un gran tiempo de silencio, Dios está hablando otra vez, a través de un varón que está dispuesto a decir, háblame Señor, yo escucho. Cuando hay obediencia, Dios puede obrar. Porque Dios puede dirigir y porque Dios va a ser exaltado. Cuando hay desobediencia, el Señor no puede dirigir y no puede ser exaltado. Entonces el Señor dice, me voy. Así de fácil. Cuando la Biblia habla, Dios habla. Samuel responde con heme aquí un total de 5 veces en este capítulo. ¿Para qué me has llamado? ¿Cómo puedo servir? 3 veces. Habla porque tu siervo oye. Lo vemos una vez. Dios usa a Samuel el resto de su vida y estoy convencido que él nunca deja de decir, heme aquí, habla porque tu siervo oye. Y nunca deja de decir, ¿para qué me has llamado, Señor? ¿Cómo puedo servirte? Señor, toma mi vida, usa mi vida. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La palabra redención es clave. Cuando compras un refresco o una botella de vidrio, dice que tiene el valor de redención de California y te da un precio de 10 centavos o 5 centavos, lo que sea. ¿Sabes que tu vida tiene un precio de redención? Tu vida viene estampada con un precio de redención. Y si tú la intercambias, como cuando en nuestros países latinoamericanos intercambiábamos el envase y nos daban un envase nuevo, si tú intercambias tu vida y se la das al Señor, Él te redime y te da una vida nueva. Entonces, si el Señor ha hecho esto en tu vida y tú le perteneces ahora, has sido redimido, ¿cómo no puedes decir, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Habla, porque tu siervo oye. Jehová cumple su palabra. En el versículo 4, los 2 hijos de Elí fallecen y cuando él escucha las noticias, Elí está ciego, está gordo, está sentado en una silla, está ansioso, cae de la silla y se desnuca y muere. Dios cumple su palabra. Marcos 2:9, cuando Jesucristo le llama a Leví, a Mateo, le dice, sígueme.
y Él lo sigue inmediatamente. Cuando el Señor nos habla, tenemos la responsabilidad de obedecer. En aplicación, Dios habla hoy a través de su palabra. ¿Qué me ha revelado? ¿Qué me está pidiendo? Número 2, heme aquí, es la respuesta adecuada del siervo de Dios. 3, hablar la verdad en amor es amar. La sal causa sed, preserva, la luz ilumina y expone. ¿Cómo puedo ser sal del mundo y la luz del mundo? Número 4, ¿estoy alejado de Dios? Entonces es tiempo de regresar en obediencia y tener la presencia, la bendición y el poder de Dios en tu vida, en mi vida. Poder decir, heme aquí, yo estoy dispuesto. Y déjame decirte que si alguna vez, hace años atrás, tú decías, heme aquí, y lo has dejado de hacer, hoy es el día de poder decir, Señor, perdóname. ¿Qué pasó con ese individuo que decía, heme aquí? Señor, aviva mi corazón. Que mi corazón lata con compasión por servirte a ti. Amén.